Salmo 46. Gracias al Ministerio de Alabanza. Gloria a Jesús. Salmo 46, versículo 10. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Aleluya. Salmo 46, versículo 10. Hoy hay un mensaje que se titula El poder de la quietud. El guerrero espiritual. Y esta iglesia, la iglesia Avivamiento, se caracteriza por la hiperactividad. ¿Usted conoce un niño hiperactivo? Hace una cosa hoy, mañana hace otra, usted lo va a coger por aquí, resulta que está por allá. Y eso está bien. Pero la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo de guerrear, pero también hay tiempo de descansar. Amén. Hay tiempo de guerra, pero también hay tiempo de paz. Hay tiempo donde tú peleas y hay tiempo donde tú descansas para que Dios pelee por ti. Salmos 46, 10. Dice la Biblia: estad quietos. Aleluya. Léalo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como le venía diciendo ahorita, la iglesia cristiana, una parte de la iglesia, porque no todos son hiperactivos, pero a nosotros se nos ha acostumbrado a estar en constante movimiento, en constante búsqueda, en constante movimiento en el Señor. Pero la Biblia nos habla de una manera diferente de guerrear. Y el salmista nos dice en el Salmo 46, 10, dice: estad quietos. Hay una guerra que tú libras usando las armas. Hay una guerra que tú libras reprendiendo, atando, ligando, amén, destruyendo las fuerzas antagónicas de las tinieblas. Y eso está bien. Y eso tiene un tiempo. Pero todo el tiempo tú no vas a estar ligando, reprendiendo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Amén. Cuando estudiamos el libro de Josué, nosotros aprendimos que Dios le dio a Josué diferentes estrategias de guerra. Hoy vamos a conocer la quietud en la guerra espiritual. La quietud es un arma poderosa en las manos del Señor. Ahora, cuando yo digo la quietud, no quiere decir que usted se va a quedar ahí quieto, inerte, no va a orar, no va a clamar, no. Estoy hablando de la quietud en tu espíritu, de la quietud que ministra paz. Porque hay mucha gente, aleluya, que en medio de los conflictos, usted sabe que la paz es el tesoro más grande que tiene un cristiano. Hay un tesoro que Dios ha puesto dentro de ti y es tu paz. Y a eso es lo que el enemigo siempre quiere apuntar. Aleluya. En medio de tus batallas, lo primero que te quita el enemigo es tu paz. Y viene la confrontación y la persona ya no duerme. Ay, tengo tantos días que no duermo, no puedo dormir. El problema le quita el sueño. El problema le produce insomnio. Falta de apetito, falta de concentración. Se enferma, se deprime, se encierra, se aparta. Pero yo quiero enseñarte hoy una manera más excelente de pelear tus batallas. La Biblia dice: estad quietos
y conoced que yo soy Dios. ¿Quién es la persona que puede estar quieto? ¿Quién es la persona que puede pelear una batalla desde la quietud? Cuando viene el problema, el enemigo se goza en ver la reacción de muchos. ¿Cuál es tu reacción en medio del problema? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que correr para acá, tengo que correr para allá. Si en medio del problema el diablo te roba la paz, aunque ayunes 40 días, aunque hagas 50 días de vigilia, si perdiste la paz, perdiste la batalla. Porque hay gente que ayuna y busca el rostro de Dios, pero no tiene paz. Ayuna con zozobra. Ayuna con angustia. La paz es el termómetro de Dios en la vida del cristiano. La paz y el gozo. Allí apunta el enemigo. En cada prueba que tú tengas, en cada batalla que tú libres, lo primero que quiere el enemigo es quitarte la paz y quitarte el gozo. Pero en esta mañana Dios nos dice algo. Hay una batalla. Nosotros peleamos una batalla en el mes de diciembre. La iglesia Avivamiento. ¿Cuántos estuvieron en los devocionales? Tú peleaste una batalla no solamente por el mes de enero, no solamente por el mes de febrero, sino todo el año estuvimos, aleluya, todo el mes de diciembre estuvimos peleando una batalla que asegura nuestra victoria durante todo el año. Llegó enero, llegaron dificultades, pero resulta que tú corriste adelante a la línea de batalla, ya tú pegaste adelante. Todo conflicto que se presente desde aquí hasta diciembre tiene solución delante de Dios, porque ya tú pagaste un precio por anticipado. Cuando yo sé que pagué el precio y viene el problema, ¿por qué me voy a asustar? ¿Por qué me voy a desesperar? ¿Por qué voy a dejar que la angustia llegue a mí si ya yo pagué el precio? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Está quieta. Ya yo peleé mi batalla. Ya yo pagué mi precio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estar quieta y conocer quién es el Dios al cual yo le pagué mi precio. ¿Sabe por qué mucha gente pelea las batallas en angustia? Porque no conocen al Dios que le sirven. La Biblia dice que tú tienes un Dios que es galardonador de los que le buscan. Si tú estás pagando el precio por un propósito, luego que termines de pagar ese precio, descansa en el Señor. Y cree que el precio que tú pagaste, Dios lo recibió. Y si Dios lo recibió, aleluya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios. El salmista dice, aleluya, estad quietos. Hay muchos cristianos que se les dificulta la quietud. Ellos son como niños hiperactivos. Ellos siempre tienen que estar haciendo algo. Y el enemigo conoce eso. Hay situaciones en tu vida, hay las situaciones negativas que llegan a tu vida. El enemigo lo hace para hacerte salir de tu control, para que te salga del control tuyo. El enemigo juega muchas veces con las emociones del cristiano, cuando el cristiano no conoce esta poderosa verdad. Y ya tú ayunaste, ya tú pagaste el precio y ya tú vigilaste, aleluya. Pero viene el enemigo y se levanta y usted dice, bueno, pero si yo ayuné, oré, y entonces ¿qué es lo que está pasando? Tú ayunaste y oraste para ver la respuesta de Dios, pero resulta que Dios no se movió mientras tú ayunaste y oraste. Se fue tu tiempo de búsqueda, de pagar el precio. Pero ahora viene el tiempo de tu quietud.
donde vas a recibir la retribución por el precio que pagaste, donde vas a estar quieto, aleluya. Pero no es que tu problema va a quedar quieto, no. Cuando tú te quedas quieto, Dios se levanta a pelear tus batallas. Cuando tú te quedas quieto, Dios se levanta para darte la victoria. La quietud de Dios, la quietud de un cristiano que conoce a Dios, hace que la mano de Dios se mueva a su favor. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 12. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Aleluya, gloria a Jesús. Hechos capítulo 12, versículo del 6 en adelante. Haga conmigo así. Respire por la nariz y bote por la boca. Respira y bota. Respira. Esto es un ejercicio. Usted sabe que los demonios son espíritus. Y por eso en medio de la administración yo digo, respire por la nariz y bote por la boca. Así como salen espíritus, así se va la ansiedad, se va el estrés, se va la angustia, se va la carga. Respira y bota en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 12, versículo del 6 en adelante. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquí están hablando de Pedro, llegó un momento donde el enemigo se levantó en contra de los discípulos del Señor. Amén. Después de que Cristo fue levantado, los discípulos, los apóstoles del Señor comenzaron a dar a conocer, ¿verdad?, la palabra de Dios y a predicar por acá, por allá. El enemigo se levantó, amén, y trató de dañar a muchos. A unos mataron, a otros encarcelaron. En esta estaba Pedro. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Vamos a leer desde el capítulo 12, versículo 1, para que usted sepa qué era lo que sucedía. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados eran? 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados eran? 4 por 4. Cada uno, ¿verdad? Para que le custodiase. Dice: y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro como velando, ayunando, reprendiendo. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Pedro pensó que estaba soñando.
sino que pensó que veía una. ¿Por dónde vamos? Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro estaba predicando, ¿verdad? Y como dice el capítulo 12, el versículo 1, se levantó Herodes y quiso dañar a muchos, a unos mató, a otros encarceló. Pedro estaba en la cárcel, pero Pedro tenía una estrategia, y es que Pedro estaba, ¿cuál era la actitud de Pedro? ¿Usted cree que una persona preocupada puede dormir como Pedro? Mire lo que pasaba. Pedro tenía un guardia de este lado que lo tenía atado por una cadena. Y Pedro tenía otro guardia de este lado que lo tenían atado por otra cadena. Y en medio de esos guardias y con toda la seguridad que había en esa cárcel, Pedro estaba dormido. El que tenga oído para oír, que oiga. Con tremendo, cuando dice que lo iban a sacar al pueblo, no era que lo iban a sacar para que lo vieran, lo iban a sacar para matarlo. Pedro tenía en ese momento una sentencia de muerte sobre él. Era imposible, humanamente hablando, que Pedro saliera de ese lugar. Pero Pedro sabía quién era Dios. La confianza de Pedro estaba en que Pedro estaba quieto porque Pedro conocía quién era el Dios al cual él le servía. Y dice que cuando llegó el día en que lo iban a sacar, estaba Pedro dormido. ¿Cómo se pone usted en medio de una prueba cuando ya ese día? Ese es el día donde usted tiene que dar una definitiva. Ese es el día donde usted tiene que cumplir con alguna responsabilidad. Ese es el día donde usted dice: bueno, hasta hoy, ¿qué hace usted? Padre, en el nombre, usted va caminando por la calle, usted va mirando por el suelo para ver si se encuentra un fajo de billete para que pueda salir del... Señor, yo sé que tú eres capaz de enviarme un poco de billete ahí, así sea en el suelo. Pedro conocía quién era Dios. Por eso Pedro pudo descansar en medio de su conflicto. Se durmió. Y se durmió tanto, aleluya, que Pedro pensó cuando el ángel llegó que él estaba soñando, que estaba teniendo una revelación, que estaba, aleluya, teniendo un sueño de Dios. Pero no era sueño. La confianza de Pedro en la quietud movió la mano de Dios a su favor. La Biblia dice que los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Si tú confías en Dios, esa confianza va a mover la mano de Dios a tu favor. De pronto pasó el primer día y no pasó nada. De pronto pasó el segundo día y tampoco pasó nada. Pero Pedro estaba aquí encarcelado. Y dice la Biblia que había un grupo de hermanos que estaban orando por él. Pero yo no sé ni cómo estaban orando. Porque cuando el ángel llegó a la cárcel donde Pedro estaba tan dormido. ¿A usted no le ha pasado? ¿Cuánta gente sonámbula hay aquí? El sonámbulo nunca se conoce.
El que vive con el sonámbulo es el que, oye, ¿qué era lo que tú estabas diciendo? A mí me pasa con mis hijos. Y a veces se levanta Sheila, mami, lo único que le entiendo es mami. Y yo, allá qué. Yo, acuéstate, duérmete, estás dormida. Hay personas que se levantan dormidas y pueden hasta abrir la llave, la casa. Los encuentran allá afuera, bajan las escaleras, se bañan, se cambian y piensan que van para el trabajo. Gente sonámbula. Pedro, cuando el ángel llegó a la cárcel, estaba tan dormido que el ángel lo puyó en la costilla, en el costado, y le dijo, levántate. Pedro abrió los ojos, pero todavía estaba dormido. Y el ángel le dijo, amárrate las sandalias. Y Pedro, como que así todo sonámbulo, se amarró. De pronto se puso la derecha en el pie izquierdo y ponte el manto. Y comenzaron a caminar, pero Pedro pensó que él lo que estaba teniendo era un sueño. Y no era sueño, era Dios mismo quien había enviado su ángel para liberar a su siervo de las manos de la muerte. Pero ¿por qué Dios se movió a liberar a Pedro? Diga conmigo, confianza. La confianza que tú tienes en Dios te da esa paz que necesitas en medio de la dificultad. Si ya usted oró, si ya usted ayunó, si ya usted clamó y el problema persiste, descanse en el Señor y deje que Dios se levante a pelear por usted. Ya usted pagó el precio. ¡Aleluya! Ahora, Pedro salió de ahí. Cuando el ángel atravesó la reja, lo dejó afuera. Y Pedro se fue buscando allá donde estaban los hermanos. Y cuando estaban orando allá, y Pedro, como quien dijo, bueno, llegó Pedro, Dios le bendiga, Pedro. La gente que estaba orando por Pedro, yo me imagino que la gente estaba orando, Señor, no permita que maten al hermano Pedro, no permita que lo maten, no permita que lo maten. Ellos estaban orando. Incluso de pronto estaban hasta ayunando. Pero cuando llegó la respuesta de la oración que ellos estaban haciendo, no creyeron. Llegó una muchacha que había allí. Estaban tocando y cuando, ¿quién es? Yo, Pedro. Se emocionó tanto la mujer que de la emoción no le abrió la puerta a Pedro, sino que se fue corriendo a avisarle a los que estaban orando. ¿Y quién era? No, el hermano Pedro. ¿Sabe qué le dijeron? Tú estás loca, mujer. ¿Cómo va a ser Pedro si Pedro lo van a matar ahorita? Ya lo tiene Herodes listo para matarlo. Pero ¿y entonces para qué estaban orando? Hay mucha gente que ora, que ayuna, que hace vigilia, pero no cree que Dios le pueda responder. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted no puede pagar el precio por una respuesta que usted no cree que va a recibir. El que se acerca a Dios crea que le hay. Y además de ello dice la Biblia, y que es galardonador de los que le buscan. Estaba confiado, había un pueblo orando y Dios, viendo la confianza de Pedro, envió el ángel, lo sacó de la cárcel y Pedro se dirige a darle la nueva a los hermanos y resulta que Pedro estaba en la puerta y nadie se atrevía a abrirle porque la gente no. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los hermanitos estaban orando, de pronto llevaban días orando, pero en el corazón de ellos no creían que Dios pudiera liberar a Pedro. Aleluya. Señor, yo voy a ayunar por mi familia, Padre, y bendice a mi familia y convierte a mi hijo y convierte a mi hijo. Pero dentro del corazón la persona le es imposible creer que
que Dios pueda convertir a su hijo. Entonces, ¿para qué estás orando? ¿Para qué estás ayunando? ¿Para qué estás pagando un precio? El que se acerca a Dios, crea que le hay. Si estás pagando un precio, cree, aleluya, que Dios te va a responder. Cree que la oración eficaz del justo puede mucho. Pedid y recibiréis, dice la Biblia. Quietud. Si pagaste el precio por algo, hiciste 21 días de ayuno, 40 días de vigilia. Gloria a Dios, Señor, yo pagué el precio que tú me dijiste. Dios te dijo 21 días de ayuno, pero es que nosotros pensamos que en esos 21 días de ayuno vamos a ver la gloria de Dios. No, y esos 21 días de ayuno te capacitan a ti para que estés quieto. Hiciste 21 días de ayuno, bueno, listo, pagaste el precio. Ahora Dios te dice, bueno, ya pagaste el precio, ahora déjame que yo actúe. Déjame que yo me levante. Deja que yo pelee tu batalla. Ya tú pagaste el precio que yo te pedí. Ahora deja que yo pelee por ti. Estate quieto. Deja la hiperactividad. Es que yo hice 21 días aquí en la iglesia Avivamiento, pero no me respondió. Me voy para allá donde la hermana tal y voy a hacer 21 días más. Y me voy para allá donde la otra y voy a hacer 21 días más. Y Dios te dice, oye, ¿cuándo me vas a dejar actuar a mí? Y Dios esperando el momento, ya hizo 21 días de ayuno y Dios se va a levantar cuando coge para otro lado. Y bueno, y voy a meterme por acá. Y Dios dice, ¿y cuándo voy a actuar yo? El que tenga oídos para oír, que oiga. Si ya usted ayunó y oró por una causa, espere que Dios se levante y le dé la respuesta por la cual usted pagó el precio. Espere que Dios se levante y le dé la victoria por la cual usted pagó el precio. Ya usted hizo lo suyo. No es que de pronto Dios no me escuchó en la iglesia Avivamiento, ahora me voy para la iglesia tal. Que de pronto aquella iglesia está un peldaño más arriba que la iglesia Avivamiento. No, hermano, ya usted pagó el precio. Cuando tú te quedas quieto, entonces Dios se levanta. Y Dios sí sabe cómo pelear una buena batalla. Y Dios sí sabe cómo va a dar el golpe. Y Dios sí sabe cómo va a utilizar la espada. Y Dios sí sabe a quién le va a arrancar la cabeza. Dios sabe cómo pelear sus batallas. Entonces, en medio de la hiperactividad, comenzamos a darle orden a Dios. Y Señor, y hazle esto, y hazlo así. Pero así, Señor, tienes que hacerlo así. Bendito. Uno de los nombres de Dios es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Él sí sabe cómo pelear una batalla. Usted no tiene que darle órdenes a Dios, porque es que las batallas se pelean a la manera de Dios. Y Señor, y coge a mi esposo y conviértelo así, Señor. Y a mi hijo hazle así, y a mi hija así. Arrepiéntete. Deja que Dios sea Dios y que Él haga como Él quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Aleluya. Descansa en el Señor. Haga conmigo. Respire y bote. Eso se llama descanso. Pero usted descansa cuando usted conoce al Dios que usted le sirve. Ya usted pagó el precio. Pagamos un precio ahora en enero, en diciembre. Y estos días de enero estaba pagando un precio. Estaba como que el enemigo siempre quiere utilizar tu sentido. Escuche, hay un área en la cual usted no puede entrar y es en lo físico. Esa área le pertenece al enemigo.
Hay momentos donde el enemigo va a bombardear tus sentidos físicos para robarte la paz, para robarte el gozo. Y el enemigo te va a decir: ay, mira cómo está la situación, y no hay plata para esto, y esto se dañó, y esto no sé qué. Cuando tú comienzas a caminar en lo físico, lo espiritual se detiene. Cuando tú comienzas a prestarle atención a lo físico, lo sobrenatural se detiene. Hay una batalla en la que tú no puedes entrar, y es en la batalla física. No importa lo que vean tus ojos, no importa lo que diga tu hermano, no importa lo que diga tu vecino. Usted pagó un precio, ahora espere que Jehová responda. ¡Aleluya! Dios es un Dios que se involucra en nuestras batallas. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, usted va a encontrar otro ejemplo. Dice la Biblia que estaba Josafat y vinieron 3 pueblos a pelear en contra de Josafat. Y Josafat en el momento se turbó, porque eso es lo que hace el enemigo. La primera evidencia de que hay un ataque en contra tuya es que tu paz se va. Se va la paz, se va el gozo. Ya no cantas ni en la ducha. Ya ahora tu problema es, tu pensamiento es el problema. El problema. Y si estás comiendo, ahí está el problema. Y si vas por la calle, ahí está el problema. Y si estás en la ducha, ahí está el problema. Peligro. Cada vez que eso sucede, están sonando las alarmas así. Y las alarmas te dicen: estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro. Josafat, vinieron 3 pueblos a pelear en contra de él. Josafat se turbó en el momento y convocó a un ayuno. Y en medio del ayuno, Dios levantó a un profeta. ¿Cuántos creen que hay profetas de Dios en estos tiempos? Y el profeta se levantó en nombre de Dios y le dijo: no tenéis por qué pelear vosotros en este caso. Vamos a buscar Segunda de Crónicas. Porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? ¿De quién es la guerra? ¿Quién te metió a ti en esta guerra? ¿Quién te metió a ti en esta guerra? Dios. ¿Y quién es el que quiere pelear tu batalla? Dios. Permítele a Dios, dile al hermano que está a tu lado: permítele a Dios pelear tu batalla. La imagen que muchos tienen de Dios es esta. Mire para acá. Cuando llega a su casa, busca Segunda de Crónicas 20 y lee todo el capítulo. La imagen que Dios tiene, la imagen que muchos tienen de Dios es esta. Esa fue la imagen que nos vendieron del lugar donde veníamos. Pero esa no es la verdad. El Dios que tú tienes murió, si es verdad, pero también resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El Dios que tú tienes es poderoso, todopoderoso. Cuando viene la lucha, yo tengo que saber a quién le sirvo. Vino el problema a Josafat, se levantó un profeta y el profeta le dijo: no tenéis para qué pelear vosotros en este caso. Quédense quietos, porque no es tuya la guerra, no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo? Bueno, ya tú ayunaste, ahora
Quédate quieto. Ese fue el precio que yo te dije, el ayuno. Ya ayunaste, ahora quédate quieto y espera que yo te responda. Aleluya. Porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Hay mucha gente que ayuna, que ora, que busca, y cuando ya está Dios listo para actuar, ahí están ellos otra vez. Y Dios está listo para soltar el guarapazo. Y ellos descansa. Ya tú pagaste el precio. Ahora deja que Dios te responda. El pueblo se fue, hizo lo que Dios le dijo. Se prepararon, se alistaron para la guerra, iban cantando alabanza. Resulta que cuando llegaron al lugar, ellos tenían los guantes puestos, pero resulta que Dios ya había derrotado a los enemigos. Ya Dios había peleado por ellos. ¿Sabes qué está haciendo Dios en esta mañana? Dios está peleando por ti. ¿Cuántas granadas has soltado hoy? ¿Cuántos espadazos has dado hoy? Sin embargo, Dios está peleando por ti en este momento, por tu familia, por tus hijos, por tu futuro, por tu empresa. Dios está peleando por ti. Descansa en el Señor. La Biblia dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si ya lloré, si ya yo ayuné, si yo pagué el precio, ¿cuál es el resultado de mi búsqueda? No que la cuestión se solucione. El resultado de mi búsqueda tiene que ser la paz de Dios en mi corazón. Y si esa paz está en mi corazón, quiere decir, listo, yo estoy confiando en Dios. Porque hay mucha gente que dice, ay, yo tengo un problema. Y entonces tú le dices, hermanito, pero confía en Dios. No, es que yo confío, pero. Y lo ves tú como la veleta. La confianza trae descanso. Si tú has confiado, la paz de Dios tiene que verse en tu corazón. Tienes que estar lleno de paz. Aunque el mundo se te esté cayendo a pedazos, pero si ya tú oraste, ayunaste y pagaste el precio, ahora la paz de Dios tiene que estar en tu corazón. Y esa paz es lo que demuestra si verdaderamente has confiado en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si yo he confiado en Dios, quiere decir que en mi corazón tiene que haber paz. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no obra? Porque nosotros no lo dejamos. Quédate quieto. Ahora, cuando te digo quédate quieto, no quiere decir que no vas a orar, que no vas a vigilar. Siga orando, pero en el descanso. Hay mucha gente que pelea la batalla, paga el precio, y luego del precio sigue peleando la batalla. Oye, ¿cuándo descansas tú? ¿Y cuándo vas a ver la gloria de Dios? Como le dije a alguien en un momento, le dije, pelea desde tu victoria. Ya no pelees en agonía. Si vas a orar, ora dándole gracias a Dios por lo que ya Dios te dio. Ora dándole gracias a Dios por aquello que pagaste el precio. Señor, te doy gracias porque oré y ayuné por mi hijo, por mi familia. Te doy gracias por lo que tú ya hiciste. Oye, pero no lo estás viendo, pero ya Dios lo hizo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. No lo he visto, pero yo estoy segura de que así será. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Aleluya. Terminamos con esto. Isaías 30. Vamos a buscar. Si alguien puede buscar. Isaías 30. 30:15. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Ahora no vaya a decir, la pastora dijo que ya no teníamos ni que ayunar ni que orar porque Dios había pagado el precio, que Jehová reprenda al diablo. Porque yo creo en orar y creo en pagar el precio. Estoy siendo específica en las batallas que tú estás librando. Nosotros libramos una batalla en diciembre. Ahora en enero tú no tienes por qué estar agonizando. Ahora en enero no tienes por qué estar sin gozo y sin paz y en agonía. Si tú pagaste un precio, espera que Dios te responda. Ahora no es que vas a dejar de orar. Ora, pero ora en acción de gracias. Ora en confianza. Ora desde la victoria. Gracias por la victoria que me diste. Oye, pero el tipo sigue llegando borracho. Puede llegar borracho cuando quiera, pero ya Dios me dio la victoria. Ya no hay angustia. Ahora está la paz. Oye, pero es que mi hijo puede pararse el hijo de cabeza, pero ya Dios me dio la victoria. Y en el tiempo de Dios, lo que cosechaste en el precio que pagaste se va a hacer real. Se va a lo espiritual se va a venir a lo físico. ¿Qué dice el libro de Isaías 30:15? Porque así dijo Jehová el Señor. ¿Quién dijo? El Santo de Israel. Dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Yo voy a estar quieto, pero voy a estar confiando. ¿En quién voy a estar confiando? En el precio que yo pagué. Yo estoy confiando en que Dios me dijo a mí, mire lo que sucede. Y esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Estás pasando por un problema, se presentó un problema, una dificultad, y el Espíritu de Dios te dice, ayuna 7 días. Dios te está estableciendo un precio. Dios te está diciendo, ayuna 7 días. Pero no quiere decir que en esos 7 días que tú ayunaste, ya vas a ver la gloria de Dios. No, esos 7 días son los que Dios necesita. Primero, para que tú te tranquilices. Segundo, para que lo dejes actuar a Él. Ya Dios te dio 7 días. Hiciste los 7 días. Descansa en el Señor. Descansa y créele. Hay mucha gente que ora pero no cree. Aleluya. Hay mucha gente que ora pero no cree que lo que le está pidiendo a Dios, Dios lo puede hacer. Por eso tienen que ayunar una vez y tienen que volver a ayunar otra vez y otra vez y otra vez por el mismo asunto. Si ya Dios le dijo, si fue verdad que Dios le dijo, porque hay mucha gente que dice Dios me dijo y Dios ni siquiera le ha dicho ni mu. Pero si fue verdad que Dios te dijo 7 días de ayuno, 21 días de ayuno, 31 días de ayuno, 40 días de ayuno, si fue verdad que fue Dios quien lo dijo, usted hizo los 40 días de ayuno, los 21 días de ayuno, ya descanse. Ese fue el precio que Dios te pagó y ese fue el precio que Dios te pidió y ese fue el precio que tú pagaste. Ahora espera. Después que termine los días de ayuno, ahora es cuando Dios se levanta a pelear para darte aquello por lo cual tú pagaste el precio. ¿Qué está sucediendo ahora en enero? Que Dios está peleando por los que pagaron el precio. ¿Sabe qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo en este mes de enero? Yo me senté al lado, yo entregué el mando, entregué el timón.
Porque cuando tú quieres llevar el control de la situación, hay batallas que tú no puedes librar. Pero Dios sí puede librar todas las batallas. Entregué el timón. Le dije, Señor, tú eres el capitán. ¿Sabe qué he hecho yo? Me he echado a un lado y he dejado que Él lo haga todo. Cuando tú le entregas a Dios el mando, entrégale el mando de tu familia. Que yo soy el que mando en mi casa. No, hermano. ¿Sabe qué va a hacer hoy? Entréguele el mando de sus hijos, entréguele el mando de su esposo, entréguele el mando de su negocio, entréguele el mando de lo que te preocupa. Entrégale a Dios el timón, deja que Él sea el capitán, porque Él sí sabe cómo hacer las cosas. Entonces, cuando tú sabes que tienes el mejor de los capitanes, puede venir tormenta. El diablo puede hacerte bulla en el oído. No pasa nada. No pasa nada. Porque tú sabes quién es tu capitán. Hay un capitán que se llama Jesucristo. Y Él quiere pelear tus batallas. Ya pagaste el precio. Ahora deja que Él te dé el resultado del precio que tú pagaste. Colócate de pie en esta hora.